En la audiencia general del 24 de marzo, el Santo Padre Francisco rechazó la atribución de corredentora para la Santísima Virgen, contradiciendo el magisterio tradicional de la Iglesia, que siempre ha afirmado eso hace 2000 años. ¿Puede un papa contradecir o afirmar algo contrario al magisterio tradicional de la Iglesia? Es una buena pregunta. Besando las sandalias del pescador y reconociéndolo como vicario de Cristo, con toda la veneración que nuestras almas puedan profesar, también agradecemos a Dios el hecho de que una audiencia papal tenga un mero carácter pastoral y no es cátedra, y el Centro Cultural Cruzada se mantiene fiel al magisterio tradicional de la Iglesia. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos al canal del Centro Cultural Cruzada. Cordial saludo a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de Pensamiento Católico, de manera tal a que en estas épocas tan conturbadas, de tanta confusión, no solo doctrinaria, sino en materia de fe y de moral, podamos tener siempre una opinión acertada sobre la doctrina y el pensamiento católico y saber qué hacer en cada caso. Así mantener la fe y saber también resolver nuestros problemas y nuestras grandes crisis de orden política, social y económica. Hoy, 25 de marzo, se celebra la Anunciación de María y todo el papel de ella como corredentora trayendo la salvación al mundo. Justo en la víspera de una fiesta tan magnífica y que queremos hacer homenaje a la Santísima Virgen, el Santo Padre ha declarado que Nuestra Señora no es corredentora, por lo tanto que hay que verla solo como una madre, para después él mismo afirmar, no solo como una madre, más bien y más importante es como una compañera, quitándole en cierto sentido el carácter jerárquico de ella como madre, como reina del universo. Y entonces, el 12 de diciembre del 2019, en la homilía en que el Santo Padre festejaba la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, él también había afirmado que la Virgen no era corredentora y que no había que perder tiempo. Si no me equivoco, también hablaba de que eran tonteras. Entonces caminamos en este pontificado a un rechazo del magisterio tradicional de la Iglesia y a una homologación con Lutero, porque Lutero no gusta del papel de la Santísima Virgen, de manera tal a que caminamos más bien para una teología interreligiosa que desvincule el papel del magisterio tradicional y su carácter dogmático, de manera tal a que caminemos más para la unidad interreligiosa, sacrificando la verdad. Eso es muy peligroso y es el momento entonces en que hay que reivindicar con más fuerza el magisterio el magisterio tradicional de la Iglesia. ¿Y qué dice la Iglesia al respecto de María Corredentora? ¿Qué se entiende por eso? Bueno, el Centro Cultural Cruzada no es propiamente una autoridad teológica, por eso quise ver algunas referencias del reverendo Monseñor Arthur Burton Calkins, que hace un histórico de todas las referencias de la Santísima Virgen como corredentora para la revista virtual Catholic Net. Este padre dice que a lo largo de los 200 últimos años los papas han usado mucho el término de corredentora y en ese sentido es nuevo. Sin embargo, no es nueva la doctrina. Y entonces él afirma a horas tantas: la Virgen María es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y el Redentor, como una afirmación que él saca del documento de la Lumen Gentium en el número 53. Y continúa: el concilio destaca el vínculo existente entre la maternidad de la Virgen y la redención. Pero él también remonta a los tiempos
antiguos de la Iglesia, y aquí se ubica en la Edad Media, en la que dice: la Edad Media, la piedad de la Iglesia y la reflexión teológica hicieron ver la cooperación que ella tuvo en la obra de la salvación. Después, más adelante dice: la divina maternidad de María se proclamó en el Concilio de Éfeso, principalmente para afirmar que la persona de Cristo era única. Y ya en el siglo segundo, es decir, inicios de la Iglesia, San Ireneo, discípulo de Policarpo, ya había señalado la contribución de María en la obra de la salvación. Y él entonces afirma, este teólogo, San Ireneo, dice: de hecho, así como Eva causó la muerte, María, con su sí, se convirtió en causa de salvación para sí misma y para toda la humanidad. Y ahí está la referencia de San Ireneo. Es decir, ustedes ven, el día de hoy, el 25 de marzo, se celebra ese sí de Nuestra Señora, que hizo con que Dios nuestro Señor se encarnase y se transformase en el Dios hombre verdadero, y de manera tal a que ella participó en la redención, porque trajo la salvación del mundo. Después monseñor se refiere a Juan el Geómetra, y dice monje bizantino lo siguiente: ella permaneció unida al Hijo en cada acto y actitud y deseo. Es decir, ella está unida también en la redención. Voy a pasar muy por alto porque son miles, se puede decir, las referencias de ella como corredentora. Pero entonces hay una relación también entre corredentora y mediadora, según este monseñor. Y dice: desde por los menos principios del siglo XX, los autores han manejado de manera consistente y conjuntamente la corredención y la mediación marianas, generalmente con el título de mediación. Es decir, que cuando se habla de mediación, se habla también de corredención. Y eso lo dice el padre Gabriel Roschini. Después afirma el padre: es una mediación verdadera y apropiada, ya que es una participación en la obra mediadora de Cristo. Continúa: por esta razón veremos que no pocos de los textos papales que citamos y que apoyan la corredención mariana, justamente también se citan para apoyar la función de María en la distribución de las gracias de la redención. La palabra corredentora se usó mucho, sobre todo en los últimos papas, sobre todo el Papa San Pío X, en la encíclica, en la Acta Apostólica Sedis. Es un papa que vivió, fue papa desde 1903 hasta 1914, un grande papa santo. Después, la Congregación del Santo Oficio, en el tiempo de San Pío X, cuando era dirigida por el cardenal Mariano Rampolla, se satisface con la práctica de añadir los nombres de Jesús y de María en todas las oraciones marianas. Y dice: alabados sean Jesús y María, a lo que se responde ahora y por siempre. Es decir, ustedes ven que hay una relación entre los santos nombres de Jesús y de María. Después, Pío XI, papa entre 1922 y 1939, dice lo siguiente a los peregrinos de Vicenza un 30 de noviembre de 1933. Dice así: por la naturaleza de su obra, el Redentor debía asociar a su madre con su obra. Por esta razón, nosotros la invocamos bajo el título de corredentora. Ella nos dio al Salvador, lo acompañó en la obra de redención hasta la cruz, compartiendo con él los sufrimientos, la agonía y la muerte, con lo que Jesús dio cumplimiento cabal a la redención humana. Entonces estamos hablando aquí de doctrina sólida de papas. Y dice Pío XI después, más adelante: el Papa Pío XI se refirió a Nuestra Señora como corredentora el 28 de abril de 1935, durante un mensaje de radio por motivo de la clausura del Año Santo en Lourdes.
Madre, la más fiel y misericordiosa, vos que como corredentora y socia de los dolores de vuestro querido Hijo, lo asististeis cuando ofrecía el sacrificio de nuestra redención en el altar de la cruz. Es verdad, el Papa Francisco dice que el Redentor es nuestro Señor, pero Nuestra Señora la asistió y participó con sus dolores, de manera tal, y con su adición y su fidelidad, de manera tal a tornarse una corredentora. Pero también los documentos modernos, como el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, habla varias veces sobre el papel de corredentora. Simplemente que esto no fue dogma, porque el Concilio Vaticano II, el propio Papa Juan XXIII, quiso enfáticamente darle el carácter de pastoral y por lo tanto no es dogma, es verdad, pero de todas maneras recoge la tradición y el magisterio de la Iglesia, sobre todo en el documento de la Lumen Gentium. También en ese concilio hubo un documento de 54 obispos presentes en el concilio que querían un pronunciamiento conciliar de María como corredentora. Es decir, son cosas nuevas. El Lumen Gentium, para quien quiera investigar, en el capítulo 8 establece bases muy sólidas, especialmente con respecto al tema de la corredención mariana o la colaboración de María en la obra de la redención. Y esto también Juan Pablo II resume el asunto, y también de esa manera se toma, digamos, como continuador del magisterio tradicional de la Iglesia, la misma afirmación de ella como corredentora. En fin, son todos los papas, hasta el propio Juan Pablo II, él afirma en 1982 para unos enfermos en una audiencia general de ese año, septiembre de 1982, él afirma así: María, aunque concebida y nacida sin mancha de pecado, participó de una manera maravillosa en los sufrimientos de su divino Hijo para poder ser corredentora de la humanidad. Entonces aquí vemos al Papa Francisco negando la afirmación de una sucesión interminable de papas y de teólogos y de concilios a lo largo de 2000 años de la historia. Aquí cabe preguntarnos si realmente puede un papa negar el magisterio de la Iglesia y de un momento a otro rechazarlo tajantemente. No puede, porque el magisterio tradicional de la Iglesia tiene carácter dogmático. Es decir, de ahí han salido muchos dogmas, como la Inmaculada Concepción, por ejemplo, la infalibilidad papal, pero en su conjunto es imposible que una sucesión interminable de papas se equivoque. Y en ese sentido no podemos negar la veracidad y el carácter infalible del magisterio de la Iglesia. Con suma tristeza, el Centro Cultural Cruzada ve esa afirmación que es quitándole atributos a la Santísima Virgen. Y pues en este momento quiere hacer un homenaje a la Santísima Virgen como reina, como madre, como intercesora, como medianera, como corredentora, como reina universal de todo lo creado, y ciertamente vendrá un concilio a futuro que tornará todo eso, todo lo que ha dicho el magisterio de la Iglesia, como un dogma que va a dar una gloria a la Santísima Virgen, con la que la Iglesia se va a coronar maravillosamente, con una gloria maravillosa, porque ya es madre de la Iglesia. Entonces, vemos en esa afirmación una ruptura con la tradición y un peligro de una homologación teológica interreligiosa que sacrifica la verdad, el magisterio y la doctrina católica. Queremos en ese sentido, venerando al Santo Padre, mas con mucha tristeza, mantener nuestra fidelidad más bien al magisterio tradicional de la Iglesia. Con esto yo termino y concluyo invitándolos a que usted pida el libro de la confianza, escrito por el Padre Tomás de Saint-Laurent. Es un libro que va a tener todas las bendiciones del Evangelio que van a impregnar su alma en estos tiempos tan conturbados en las que podemos ser tentados en la fe, y que
vamos caminando a una división de la Iglesia, Dios no lo permita, como lo está haciendo el cisma del episcopado alemán, la Iglesia alemana y de muchos otros países nórdicos que comienzan a resistir frontalmente a Roma y a hacer sus propias iglesias. Por lo tanto, es el momento de la confianza. Pida su libro o pida varios libros para difundir entre sus amigos o ayude con alguna cuantía, de manera tal a que usted nos permita a nosotros hacer bien con ese libro a otras personas y de esa manera poder ver el futuro sereno con el triunfo que Nuestra Señora de Fátima profetizó cuando dijo esas palabras tan bonitas: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Es decir, la Iglesia permanecerá impasible hasta la eternidad, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y nosotros, siempre fieles católicos, nos mantendremos hijos de la Santa Iglesia con mucho honor. Muchas gracias.